Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Hola iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias por una reflexión más. ¿Qué les parece si ponemos este tiempo en las manos de Dios y le damos gracias a Dios? Porque como iglesia estamos cumpliendo 23 años, 23 años de ver la misericordia de Dios día con día. No ha sido fácil, pero aquí estamos. Amado Padre del cielo, te damos gracias por una reflexión más. Te pedimos que nos hables al corazón y Dios Todopoderoso, que cada uno de nosotros reciba lo que tú tienes para nosotros, y gracias por tu misericordia con mi iglesia, Señor. Gracias por darnos el pastor que nos has dado. Gracias por darle las fuerzas a él de continuar a pesar de la dificultad o lo difícil que pueda ser. Y gracias por tu infinita misericordia que como hijos podemos palpar día con día. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas más difíciles que como ser humanos afrontamos es el rechazo o la aversión hacia el cambio. Muchas veces creemos que los cambios no son buenos, ni son positivos, ni nos parecen bien, sino que nosotros de entrada te dicen no. Mira, ¿qué te parece si ahora innovamos? Y si algo funciona así, no, es que funciona, ¿para qué lo vamos a cambiar? Y a veces no te preguntan, las cosas cambian y nosotros entramos en crisis. Yo soy una persona que cuando algo cambia y a mí me gustaba cómo estaban las cosas, entro en crisis y empiezo a decir, no, ¿sabes qué? No. Y lo rechazo y lo rechazo y lo rechazo hasta que me doy cuenta que debo de resignarme porque las cosas no van a cambiar solo porque yo, o no van a volver como eran al inicio, porque yo no quiera, porque yo no quiera esto que ahora es diferente. Esto fue un choque cuando comenzamos, pues todo esto que ha vivido el mundo, la pandemia y todo lo demás, cuando nos dijeron, ¿saben qué? Ya no van a hacer los cultos en la iglesia, se van a ir a sus casas y hoy su casa va a ser un estudio de grabación y van a hacer esto, esto y esto. Yo fui de los primeros en que dijo, nah, en mi casa no se puede. Entonces, pero al ver que los demás sí empezaron a caminar y que te vas quedando, decís, sí, ¿y qué hago? O sea, o soy el único que no acepta esto, o me meto en la ola y nos vamos hacia cosas que no puedo ya evitar. Y es lo que está viviendo. Y fue una aventura, y platicábamos hace un momento, fue una aventura de grabar ahora por misericordia de Dios y gracias a Él, pues estamos en un estudio. En la casa es muy diferente, en distractores, en ruidos, en ruido ambiente, en falta de equipo y todo lo demás, pero ahí estamos. Y fue, ok, Señor, esto es lo que viene y esto es lo que hay que hacer. Algunas veces platico con gente que no pueden dejar cosas que ya fueron, cosas que ya vivieron y no quieren aceptar cambios que la vida misma les ha dado. Les pasaron el balón y no saben qué hacer con él. Y es como, mira, ya no trabajas ahí, ya no te acuerdas de esa empresa, te trataron mal, olvídala, superala. em, o ya no vas, ya no te congregas ahí, por favor no hables mal de donde te congregaste, y esto es un paréntesis, no hable mal de donde alguna vez se congregó o de donde alguna vez formó parte, porque cuando formaba parte sí le gustaba. Y cuando usted estuvo ahí, lo defendió. Entonces, porque ya no está, no significa que nosotros debemos de hablar en mal. Por el contrario, es de hacer lo que le gustaría que hicieran por usted. Y es como, sí, ya Dios me movió para acá, punto. Fin de una conversación. Dios me movió para acá y aquí estamos y gracias a Él. Pero cuando platico con muchas personas, es que siempre la plática nos lleva a algo que ya no tienen, algo que ya no tienen o algo que cambió. Y duele ver cómo algunos no avanzan y Dios los quiere pues llevar a otra cosa y se resisten a soltar cosas que ya no les pertenecen o que Dios ya les movió del lugar. Entonces, o personas que ya no están en su vida y quieren retenerlo por la fuerza. Quieren retenerlo por la fuerza. Y esto es muy complicado de explicárselo a alguien sin que se enoje. Porque cuando uno trata de decirle, mira, fulano, fulanita, creo que debes de avanzar, empiezan a defenderse y empiezan a criticarte de que no los puedes entender porque a lo mejor sos insensible o no has vivido lo que ellos han vivido. Y tienen razón, quizás no has vivido lo que ellos y no sabes lo que ellos fue difícil y doloroso para ellos, algo que les pasó, pero sí les puedes decir, mira, pero Dios no está en tu pasado.
Dios está en el presente y te quiere llevar hacia un futuro mejor. Quiere darte cosas, no importa que te sea difícil aceptar esa voluntad. No importa si has llorado, no importa si has hecho berrinche. Yo soy una persona que hace berrinches cuando las cosas no me salen bien. Entonces, no importa si hiciste un berrinche o no, si le hiciste un berrinche a Dios, sino que Dios está diciéndote, hay que avanzar. Y así se lo dijo a su pueblo en Isaías. Si vamos a Isaías 43:18, no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Dios quizás es fuerte con esto. Dice, no se acuerden. No se acuerden de dónde vienen, no se acuerden de las cosas del pasado, porque no hay problema en acordarse y saber de dónde venir, sino que Él les está diciendo, no las añoren. Está tratando de decirle, no añoren de dónde vienen, o no añoren lo que tuvieron, o a quién tuvieron. Ya no lo añoren porque eso ya fue. Ah, pero es que tú no sabes las cosas que he vivido y el dolor que eso me causó. De seguro que sí. De seguro que a los que hemos enterrado, pues familia, ha sido muy difícil pues yo he hecho cuentas, he hecho números y me he dado cuenta que he vivido más tiempo. Por ejemplo, yo me crié con mis abuelos. Yo de niño solo vivía con mis abuelos, pero me he dado cuenta ahora que he vivido más tiempo sin mi abuelo, que para mí fue mi padre, que de lo que viví con él. Entonces, al darme cuenta de esto, me duele, pero me doy cuenta que siempre lo voy a extrañar. Ahora, ¿vivo yo hablando solamente de eso? No, y espero que no sea así. ¿Por qué? Porque entiendo que ya Dios lo llamó a su presencia, que ya su etapa en la tierra terminó y a pesar de que me causó dolor y lágrimas y se le extraña, hay que entender la voluntad de Dios, aunque a veces hay cosas que nosotros tenemos una listita de decirle, yo cuando llegue al cielo a Dios le voy a preguntar por qué esto. Yo tengo la mía, tengo mi lista de decirle, Señor, mira, ¿por qué si permitiste esto? Yo quisiera que por favor me lo dijera, pero mientras eso no pasa, mientras eso aún no llega, hay que aprender a decir, Señor, gracias por el tiempo que estuvo, gracias, te bendigo y ahora aunque duele, debo de continuar. Debo de continuar y otras cosas han pasado y han sido buenas. No quiere decir que solo vivamos en el dolor, sino que Dios ha sido muy bueno con nosotros y Él quiere llevarnos estas cosas para que nosotros pasemos una etapa de dolor y llevarnos a sus planes, planes de bien y no de mal, dice la palabra en Jeremías 29:11, para darnos el fin y una esperanza, es decir, algo que está por venir, no decirte a destruir tus planes y acabar contigo, no, una esperanza. Entonces Pablo sabía perfectamente esto y Pablo que era un romano, lo cual era una posición buena en el mundo antiguo. Pablo que era romano, que había sido criado a los pies de Gamaliel, como él mismo lo dice, que era un docto en la ley, en el Sanedril y que había sido perseguidor de la iglesia, que había tenido recursos porque decía que sabía vivir con abundancia y también con escasez, aunque no aclara en qué etapa tuvo abundancia y en qué etapa escasez, pero me imagino que cuando no era un siervo de Dios era la etapa en la que tenía abundancia y después cuando era un misionero fue cuando aprendió a vivir en escasez. Pero a pesar de todo esto, Pablo decía en Filipenses 3:13, dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Olvido el pasado y me concentro en lo que tengo por delante. Es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Es algo muy complicado el poder decir hasta aquí, esto se termina hoy y yo voy a aceptar la voluntad de Dios y esto es la última vez que yo hablo sobre este tema. El día de ayer platicaba con una señora que sufrió un divorcio hace más de 20 años y ella revive esa etapa de su vida como si hubiera sido hace 2 días. Entonces yo me sorprendía y a la vez me entristecía decir, wow, cómo su vida ha quedado en stand-by por un evento difícil y doloroso. Por supuesto que lo es, no estoy tratando de minimizar su problema ni su dolor, pero sí me duele ver cómo algunas vidas quedan como en stand-by y no avanzan por un evento que se les salió de las manos y que escapa de su control. Mire, a los que nos la llevamos de controladores, a los que siempre queremos saber en qué gasta cada centavo, en dónde está cada cosa que le pertenece, a los que usted sabe, por ejemplo, en su lugar de trabajo, si alguien movió algo, usted dice, ¿quién me movió? A los que somos así, nos cuesta aceptar que hay cosas que no podemos controlar y que por más que te la lleves de
violento, de rudo, de que nadie trabaja a tu ritmo, de que los demás no saben. Aunque te la lleves así, hay cosas que Dios no te pide permiso para cambiar, simplemente las cambia y no te anda preguntando si es lo que vos querés. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano y entonces en su soberanía Él puede hacer eh, lo que a Él bien le parezca. ¿Esto significa que nos va a llevar hacia cosas malas? No, sino que todo tiene un propósito, aunque nuestro entendimiento humano le parezca que no lo hay. Aunque en nuestro entendimiento humano creamos que Dios se ha olvidado de nosotros o que Él permitió que este evento difícil de asimilar aconteciera, Dios sabe por qué y para qué de las cosas. Entonces Pablo, aprendiendo esto, Pablo nunca reclamó, Señor, ¿y por qué me iba mejor cuando no era siervo tuyo? Porque antes yo era el temido y porque ahora yo soy el apedreado y porque ahora yo he naufragado, porque ahora me he tenido que esconder, porque ahora he estado preso, que te he seguido, sino que Pablo no reclamaba todo eso y decía, yo olvido el pasado y me concentro en lo que está por venir. ¿Por qué? ¿Por qué es importante concentrarte en lo que está por venir y no en lo que has vivido? Entonces, en el 14, en Filipenses 3:14, continuando, Pablo les dice, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. O sea, me concentro en la meta que es Cristo Jesús. No dejo que las cosas que ya no tengo o que deseo y o las personas que ya no están, independientemente de cuál sea la afinidad que yo tenía con ellas, no dejo que eso me quite la mirada de a donde debe de estar y es en Cristo Jesús. No me concentro en el pasado, sino que voy hacia adelante pidiéndole a Dios que vaya sanando las heridas, que vaya cerrando ciclos, que vaya enseñándome a aceptar su voluntad, que vaya limpiando las lágrimas que en algún momento he derramado y que lágrimas de que no entendía, lágrimas de dolor, lágrimas de tristeza, de soledad, lágrimas de decir me faltó, si yo tan solo hubiera hecho esto, si tan solo hubiera dicho esto, si hubiera hecho las cosas diferentes, el resultado hubiera sido el mismo porque son los planes de Dios en su vida. Son los planes de Dios en su vida y el resultado a la larga, más tarde que temprano quizás, hubiera sido el mismo. Entonces hay que aprender a soltar, hay que aprender a cerrar ciclos, hay que aprender a decir gracias y adiós. Suena frío, pero eso es lo que Dios está diciéndole a su pueblo en Isaías 43. Le está diciendo, no se acuerden de lo que ya vivieron, no se acuerden de eso, dejen el pasado atrás. Ya estuvo, eso ya fue, ya no pueden hacer nada por eso. Dios no le interesa nuestro pasado, de dónde venimos, lo que hicimos, los éxitos, las cosas. Dios solo le interesa realizar sus planes en nuestra vida. Y Pablo esto lo entendió muy bien y por eso dijo, yo olvido eso y me concentro en lo que está por venir. Así que si usted es alguien que ha esperado que algo pase por años, algo que ya no puede cambiar, espera una llamada de alguien que le pida perdón, ese un día va a venir a pedir perdón. Si usted para eso tiene que aprender a soltar. En el nombre de Jesús, este es el día para que usted aprenda a cerrar ciclos e inicie uno nuevo porque Dios quiere llevarlo a cosas nuevas y ocultas que no conozco, dice la palabra en Jeremías. Entonces, oremos y pidamos a Dios la sabiduría para cerrar etapas que ya deberíamos de haber cerrado hace algún tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, la gloria y la honra a ti por cada cosa que hemos vivido. No por el dolor que nos pudo haber causado, sino porque estuvo en tus planes y por el tiempo que nos permitiste tener algo o a alguien. Te damos gracias por eso, Señor. Y te pedimos que nos des la sabiduría, la paciencia, el amor para aceptar tu voluntad, por difícil que nos parezca a nosotros. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, conscientes de que tú tienes planes mejores para nosotros, conscientes de que tú nunca nos dejarás caer y que tú nos cuidas en el hueco de tu mano. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, iglesia, se les quiere. Bendiciones. Adiós.